Amén. Hebreos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 13 hasta el versículo 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al versículo 20. Amén. En esta mañana leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu que está dentro de la iglesia, y los que somos iglesia decimos amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Te damos gracias, Dios santo y poderoso, grande y fuerte, Dios temible y todopoderoso, pero que a la misma vez te muestras como un Dios lleno de amor, lleno de gracia y misericordia. Creo que nosotros, Padre Santo, somos la más grande evidencia de tu amor. Porque estando muertos en delitos y pecados, siendo tus enemigos, nos reconciliaste por medio de Cristo clavado en la cruz del Calvario. Es su sangre derramada la que nos ha limpiado. Es la promesa de vida que tenemos a través de tu Santo Espíritu la que nos lleva a perseverar, y tu palabra predicada la que nos lleva, Señor, a conocerte cada día más y acercarnos a ti. Por eso hoy oramos, Señor, para que el predicador esté delante de ti con temor y reverencia, para que él pueda entender verdaderamente que es delante de ti y de parte tuya, Señor, que él está en este lugar. Afírmalo y afiánzalo, Señor, en tu verdad, y llévalo, condúcelo a la verdad absoluta de tu palabra, para que todo aquel que la reciba pueda recibir salvación y vida eterna, y su alma quede completamente segura en Cristo, quien como sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título para el mensaje de esta mañana es el siguiente: anclemos, escuche bien este título, anclemos nuestra vida en Jesús. Una de las cosas que yo como cristiano he podido ver a lo largo de estos 16 años que llevo caminando con el Señor, y de seguro todos aquellos que quizás llevan algunos años perseverando en Cristo y siendo parte de la iglesia, hemos podido ver, es que en la iglesia cristiana, así como entran muchas personas y vienen y se congregan, asimismo también esas personas llegan y se van. Yo llevo en esta iglesia aproximadamente 4 años y les cuento que he visto muchas personas que están aquí y uno ve que muestran cierta firmeza, y uno ve que esas personas quizás muestran un avance en el conocimiento del Señor y en su vida cristiana, y uno orando por ellos, uno dice: Señor,
Yo te doy gracias por fulanito de tal, porque él muestra que va evolucionando y yo veo en este hombre, en esta mujer, ciertas características, porque uno mira las personas en base a su futuro y uno dice, ahí hay un futuro en el Señor. Y cuando uno menos piensa, se da cuenta que ya esas personas no se vuelven a congregar en la iglesia. Bueno, algunos de ellos, uno se da cuenta que por la gracia del Señor llegan a otra iglesia de sana doctrina y allá les siguen predicando el evangelio y ellos siguen dando fruto, pero algunos de ellos no corren con la misma suerte, por así decirlo, porque llegan a unas iglesias donde predican un evangelio distorsionado y ahí se quedan y ahí se amañan y ahí pasan los años. Pero hay otras personas que no se vuelven a congregar y adicional a eso empiezan a practicar el pecado que antes practicaban justo antes de venir a la iglesia, no a Cristo, a la iglesia. Porque es importante tener todo eso en cuenta. Esas personas se van de la iglesia y siguen viviendo en esa vida de pecado que antes practicaban. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacer en base a ese tipo de personas es, supongamos, esa persona se alejó del Señor y en el día de hoy está sin congregarse, practicando el pecado. ¿Qué podríamos decir de esa persona? ¿Verdaderamente es un cristiano? Porque hoy en día en muchas iglesias enseñan que estas personas son cristianos, que lo que pasa es que se descuidaron, se descarriaron, etcétera, etcétera. Pero Pedro nos dice muy claro que si es un cristiano, no puede volver al vómito, ni tampoco se puede revolcar en el lodo. Es normal que la oveja caiga en el lodo, pero no se amaña ahí, porque la oveja tiene un hábitat diferente. La oveja se amaña donde hay pastizales verdes y se alimenta bien. Amén. Entonces no es cristiano aquel que se aparta de la iglesia y empieza a vivir una vida en pecado. Sencillamente, esa persona lo único que hizo fue degustar el evangelio de alguna manera, pero nunca su corazón fue transformado por el mensaje del evangelio. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice Juan? Hablando de aquellas personas que salen de la iglesia y van a practicar el pecado, él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. En la iglesia del Señor Jesucristo hay personas conversas y no conversas. Ahora, escuche, en este capítulo 6 que nosotros acabamos de leer, pero no desde el versículo 13, sino desde el versículo 1, y también en el capítulo 4, el escritor a los Hebreos hace una fuerte advertencia a toda la iglesia a no caer en la apostasía. Esa es la advertencia que nosotros vemos en este capítulo 6. El escritor a los Hebreos está advirtiendo a la iglesia para que no caiga en la apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía? ¿O qué es apostatar de la fe? Es algo sencillo. Apostatar de la fe es abandonar la fe. Es abandonar la verdadera fe en la cual nosotros hemos sido cimentados, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona sale públicamente de la iglesia, es decir, cuando sale de una manera tan abierta que toda la iglesia se da cuenta que ya no va a volver a la iglesia y no se vuelve a congregar, eso es salir de manera pública. O sea, todas las personas se dan cuenta que dicha persona ya no quiere volver a la iglesia. Eso es apostatar de la fe, es abandonar la fe. Pero también apostatar de la fe es estar aún dentro de la iglesia sin vivir los mandamientos de Dios. O sea, usted viene y escucha el mensaje y vive de manera contraria, significa que usted ya abandonó la fe. Eso es abandonar la fe. Cuando no llevamos la palabra de Dios a la práctica, entonces significa que hemos abandonado la fe. Es más, creería yo que nunca ha habido tal fe en la persona, pero por así decirlo, es una manera de apostatar. Ahora, la apostasía, al igual que la muerte,
no respeta a nadie. Y si usted evalúa este capítulo 6 desde el versículo 3, 4 en adelante, usted se va a dar cuenta que no. En la apostasía pueden caer pastores, evangelistas, maestros, músicos y cualquiera que esté en la iglesia pero esté sin Cristo. Es decir, no importa si es pastor, si es maestro, si es evangelista, si se para en un altar a cantar y tiene la voz más bonita que Pavarotti, no importa. Si no está en Cristo, corre el riesgo de caer en la apostasía. Por eso es una advertencia literal que hace el escritor a los hebreos. Ahora, el llamado que hace el escritor a los hebreos en este capítulo 6 es un llamado general para toda la iglesia de Cristo. Y es a permanecer hasta el final en el Señor, mostrando a través de una vida consagrada el fruto de la salvación. ¿Quiere usted saber si está en Cristo? Si usted está en Cristo, significa que usted es consagrado, consagrada para el Señor, y a través de un fruto está mostrando su salvación. El escritor a los hebreos anima a la iglesia en el versículo 9 y 10 a perseverar en la fe, porque existe un maravilloso galardón. ¿Cuál es ese galardón? La eternidad con Cristo. Y esto lo basa el escritor a los hebreos en que Dios no olvida las obras de los cristianos que se esfuerzan en trabajar por amor a Cristo y a su iglesia. Él les dice, no piensen que Dios es injusto para olvidar su trabajo en el Señor. Ustedes le sirven a los santos, le están sirviendo a Dios, estaban dando un fruto, una evidencia de su salvación. Ahora, esto lo hacen para que el reino de los cielos se extienda y la iglesia de manera general pueda alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Cuando una persona es madura en la fe, téngalo por seguro que no importa cuántos riesgos puedan existir alrededor, esta persona va a estar firme en el Señor. El llamado que hace el escritor a los hebreos es a vivir en el primer amor. Y ya ustedes han escuchado algo de lo que es estar en el primer amor. ¿Qué es estar en el primer amor? Es tener una vida de gozo, una vida de pasión, una vida fervorosa, una vida de devoción y entrega y satisfacción en el Señor. Eso es estar en el primer amor. Cuando usted tiene gozo, cuando usted tiene pasión por Cristo, cuando usted está encendido en el fuego del Espíritu y usted se siente satisfecho solamente con Cristo, usted está en el primer amor. Cuando usted mira alrededor todo lo que hay y sin importar la situación que usted está pasando, usted dice, en Cristo yo estoy pleno y estoy satisfecho, pero lo dice de verdad, porque lo siente, porque lo vive, significa que usted está en el primer amor. Y de esta manera es que necesitamos permanecer hasta el final. No podemos ser como aquellos que simplemente comienzan la carrera de la fe y al primer obstáculo están abandonando, están retrocediendo. Cristo dice, hablando acerca de ellos, que si ponen la mano en el arado pero miran atrás, no son dignos de ser llamados sus discípulos. Recuerde cómo hay que estar hasta el final. Sin esos ingredientes que acabamos de mencionar nosotros en este pasaje, el cansancio, el desánimo, la ansiedad y otras cosas arrastran la vida de una persona hasta llevarlo a la apostasía y finalmente a una condenación eterna. Si usted siente que esos ingredientes que acabo de mencionar se están apagando, se han perdido, verdaderamente busque encenderlos todos, porque son los ingredientes que necesitamos para ir al cielo. Si se pierden, va a venir el cansancio, va a venir el desánimo y nos va a arrastrar a la apostasía y a la condenación eterna. En este pasaje, la apostasía se presenta como un fuerte huracán en el mar de nuestra vida. Y solo existe una manera de evitar ser arrastrados. Escuche, el escritor a los hebreos presenta este pasaje, la apostasía, como un fuerte huracán en el mar de nuestra propia vida. Y solo existe una manera de evitar ser arrastrados. ¿Sabe cuál es la única manera? Anclando nuestra vida en Jesús. Por eso le quise dar el título a este mensaje.
anclando nuestra vida en Jesús. Ahora, obviamente, necesitamos saber qué es un ancla. Porque yo no puedo decir, ay, yo estoy anclado en Jesús cuando ni siquiera sé qué es un ancla y si ni siquiera sé para qué se usa un ancla. Ahora, un ancla es un elemento metálico que los marineros arrojan al fondo del mar para hacer que el barco permanezca firme en un mismo lugar y así evitar que el barco sea arrastrado lejos de su lugar de destino. ¿Sí entendió bien la definición? Yo la voy a volver a repetir porque esto es bien importante. Un ancla es un elemento metálico que los marineros arrojan al fondo del mar para hacer que el barco permanezca firme en un mismo lugar y así evitar que el barco sea arrastrado lejos del lugar de su destino. Usted y yo fuimos predeterminados por Dios para ir a la eternidad. Y en el medio de nuestra vida se levantan olas gigantes, tormentas, fuertes huracanes. Y si usted y yo no tenemos nuestra vida anclada en Cristo, el barco de nuestra vida va a ser arrastrado lejos del propósito de Dios por el cual fuimos creados. ¿Sí me entendieron esto? Escuche esto. Sin embargo, en el viaje siempre van a venir las tormentas, pero estas no vienen solas. No. Vienen acompañadas de fuertes huracanes. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Yo creo que todos. ¿Cuántos están padeciendo enfermedad? ¿Cuántos quizás están atravesando en medio de la escasez? ¿Cuántos quizás están sufriendo aflicción por causa de su familia inconversa que no viene a Cristo? ¿Cuántos hoy de ustedes se duelen porque su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su tío, su primo, su vecino, su patrón, esa persona que usted tanto ama, que usted quisiera ver venir a Cristo en arrepentimiento y fe y doblegar su pecado delante de Él, usted ve que cada día se endurece más el corazón y usted se aflige por eso? Quizás eso puede ser lo que usted está pasando. O quizás usted pueda estar enfrentando la persecución. Ahora, no estamos hablando de la persecución que se veían en los primeros cristianos, pero quizás su familia se opone a que usted sea cristiano. De alguna manera está siendo perseguido por causa del evangelio. Quizás en su trabajo usted no tiene la libertad para profesar una fe abierta porque quizás en su trabajo las personas son ateas, qué sé yo. Eso de alguna manera es una forma de experimentar la persecución. Ahora, la tormenta huracanada que arrastraba a la iglesia de aquellos días era justo la persecución y los falsos profetas. Eso era lo que pasaba en los días en los cuales el escritor a los hebreos envía esta carta. Habían hermanos cristianos que abrazaban la fe en Jesús y la confesaban públicamente, y a algunos de ellos como padres les costaba tener que perder sus propiedades, lo que tanto habían conseguido durante algún tiempo. Ustedes, yo no sé, pues yo hasta el momento no lo he podido experimentar, pero me imagino que algunos de ustedes quizás con mucho esfuerzo y sacrificio han conseguido su propia casa. Quizás han conseguido su propio negocio. ¿Y qué pasaría si el día de hoy surgiera una ley donde públicamente usted y yo no podemos confesar abiertamente nuestra fe en Jesús? Y bajo un edicto se diga que si usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador, usted es despojado de sus propiedades. ¿Usted cómo reaccionaría? Esa era la persecución de la época. Muchos hijos, por abrazar el evangelio de Jesucristo, sus padres los desheredaban, los echaban de la casa y ya no tenían derecho a ninguna herencia cuando ellos murieran. Sin embargo, escuche, a eso se le sumaban las falsas enseñanzas que surgían en la misma iglesia. Muchos líderes religiosos estaban enseñando a la iglesia que tenían que practicar ciertas leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, para ellos ser salvos. En otras palabras, les estaban diciendo, bueno, está bien, abrace la cruz, abrace la obra de la cruz, abrace a Cristo mismo, pero a eso le tienes que sumar la circuncisión. Le tienes que sumar el guardar la ley para poder obtener la salvación. Cristo solo no es suficiente. Y ellos tenían que enfrentar todo esto. Y nosotros en el día de hoy también tenemos que enfrentar ciertas cosas
que se convierten en un huracán, en una tormenta fuerte y nos quieren sacar del camino y nos quieren desviar del destino por el cual hemos sido creados. Amén. Sin embargo, la exhortación del escritor de la carta era una para ellos de manera general. La exhortación para los hermanos del primer siglo era una, y para nosotros es el mismo día. ¿Cuál es esa exhortación? Permanezcan anclados en Jesús. No se dejen arrastrar por la tormenta huracanada de la persecución, ni tampoco se dejen arrastrar por la tormenta huracanada de los falsos maestros. Permanezcan firmes hasta el final. Para nosotros el día de hoy, no se dejen arrastrar por el problema, por la dificultad, por la escasez, por la enfermedad. No se dejen arrastrar, permanezcan firmes hasta el final. Ahora, el capítulo 6 nos presenta 3 razones, escuchen, nos presenta 3 razones para anclar nuestra vida en Jesús. ¿Cuáles son esas 3 razones? En primer lugar, su carácter inmutable. Es decir, Cristo nunca cambia, Él siempre es el mismo. En segundo lugar, sus promesas fieles. Y en tercer lugar, su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y su sacerdocio eterno. Esas son las 3 razones que el capítulo 6 nos presenta para que usted y yo anclemos nuestra vida en Jesús y así podamos estar seguros hasta el final. En primer lugar, su carácter inmutable, y decíamos que eso significa que Cristo nunca cambia. Vamos a hablar en primer lugar acerca del carácter inmutable del Señor Jesucristo. En el carácter inmutable del Señor Jesucristo, nosotros vemos su santidad. Tremendo. Hablar de la santidad de Cristo es un tema que me apasiona y me confronta, y yo le doy gracias a Dios siempre que escucho hablar acerca de su santidad, porque yo estoy seguro de que yo no voy a ir al cielo porque yo sea mejor que nadie, pero también estoy seguro que yo voy a ir al cielo porque sin merecerlo Cristo depositó su santidad en mí al derramar toda su sangre en la cruz por mí. Me encanta este tema de la santidad porque no solamente abarca lo que Dios es, sino que también abarca lo que Él ha puesto en nosotros. Escuche, en su santidad nosotros podemos ver cómo Cristo desde adentro de sus entrañas aborrece por completo el pecado. Eso vemos cuando hablamos de la santidad de Cristo, vemos cómo Él desde sus entrañas aborrece por completo el pecado. Él no es como nosotros, que a veces juega, que a veces coquetea con lo que es pecado. No, Él aborrece todo lo que implica la palabra pecado. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es consagrado a sí mismo. Y esto implica que Dios está infinitamente separado del pecado. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es consagrado a sí mismo, y esto implica que Dios está infinitamente separado del pecado. En sus atributos, Dios se ama a sí mismo. En sus atributos, Dios no cambia por amor a sí mismo. Dios es fiel por amor a sí mismo. Se da cuenta que todo el ser de Dios gira en torno a sí mismo. Por eso el mandamiento para nosotros como iglesia es: sean santos porque yo soy santo. Ese es el mandamiento para nosotros como iglesia. Dios mismo nos dice: sean santos porque yo soy santo. Esa es la causa por la cual usted y yo debemos ser santos para Dios. La santidad de Dios es uno de sus atributos comunicables. Es decir, Dios nos impregna de su santidad para que nosotros le podamos imitar, mostrando a través de una vida de consagración que imitamos su carácter santo, y lo hacemos porque en la cruz del Calvario con su sangre nos hizo de su propiedad. Por eso es que usted y yo somos santos. Por eso es que usted y yo no vivimos practicando el pecado. Por eso es que usted y yo, si somos cristianos de verdad, peleamos con todo nuestro ser
por no desagradar a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario, a través de su sangre, Él nos hizo de su propiedad. Él nos compró en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos ver que en la antigüedad, el pueblo de Dios, la nación de Israel, adoraba. Cuando iban caminando hacia la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, haga un tabernáculo. Y vemos cómo dentro del tabernáculo habían ciertos utensilios en el lugar santo. Y lo que hacía el sacerdote cuando entraba en el lugar santo era que a esos utensilios él iba y sacrificaba una víctima inocente. Podría ser un cordero, podría ser un toro. Y él, a cada uno de esos utensilios, él les esparcía la sangre de ese animalito inocente. Sería como en nuestros días hoy, si lo hiciéramos aquí. Esto que hay aquí es consagrado para el Señor. Cada silla que usted ve es consagrada para el Señor. Cada cuadro, todo lo que hay aquí es consagrado para el Señor. Por eso si usted llegase a tirar una silla con enojo por algún motivo, usted estaría afrentando a Dios, porque cada silla en este lugar es consagrada para Dios. Amén. Lo mismo pasaba en el templo. El sacerdote consagraba a través de la sangre todas aquellas cosas que habían dentro del altar para el Señor. Ahora, yo no sé si el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo allá en capítulo 2, versículo 20, quizás haya tenido esta figura en mente, pero ya hablando acerca de nosotros como iglesia, mire lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, capítulo 2, versículo 20 de su segunda carta, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Lo que él está diciendo es, si nosotros nos limpiamos de ciertas cosas, nosotros seremos útiles al Señor, seremos instrumentos de honra y estaríamos dispuestos para toda buena obra. Es decir, Señor, estoy limpio, úsame como quieras. ¿Cuántos quisieran ser usados por el Señor? ¿Cuántos quisieran ser usados para la gloria del Señor? Bueno, nuestro deber es santificarnos, es limpiarnos, es separarnos de aquellas cosas que Dios abomina y aborrece. En el contexto de este pasaje que les leí, Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de ciertas cosas que pueden conducir al creyente a una vida de impiedad. Y dice, tales cosas hay que evitarlas. En aquel tiempo eran las vanas palabrerías, y en el tiempo de hoy son muchas cosas que podrían apartarnos a nosotros del servicio a Dios, que podrían hacer que usted y yo no estemos aptos, no estemos listos para cuando Dios nos quiere usar. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían impedir en nosotros que no estemos listos para que cuando Dios nos quiera usar nos use? El orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, el chisme, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, la envidia, la falta de perdón, el aborrecer al hermano. Hay muchas cosas, la mentira, el adulterio, la fornicación, son muchas cosas. Usted va y mira la lista de pecados. Ese tipo de pecados nos apartan a nosotros de esa comunión con Dios y hacen que cuando Dios nos quiera usar, Dios venga como el caso de la higuera a mirar el fruto y no vea sino simples hojas verdes. Eso suele pasar. Escuche, el propósito de Dios es usarnos a todos como iglesia, pero si usted y yo queremos que Dios nos use, tenemos que vivir separados del pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Ahora, hoy en día para muchos la santidad tiene más que ver con una apariencia física que con un verdadero carácter interno. Usted le pregunta a ciertas personas, bueno, ¿y para usted qué es la santidad? Y lo primero que le dicen, bueno, la santidad es una mujer vestida con un vestido largo, que no se maquilla, que no se pone aretas, que no se pinta las uñas.
Eso es santidad para muchos. Porque para muchos la santidad tiene que ver con lo externo. ¿Qué es santidad en un hombre? Que tenga buena corbata, buen saco, una Biblia grande. Porque se fijan más en lo interno. Eso no se llama santidad, eso se llama fariseísmo. Pero aquí quiero hacer una aclaración, quiero hacer un paréntesis. Esto no significa que el buen vestir dentro de la iglesia no es necesario. Porque yo no visualizo una mujer que entre por la puerta con unos chores, con una ombliguera, exhibiendo sus partes íntimas para que todos lo vean, o un hombre igual, que con su manera de vestir inste la iglesia a pecar y decir yo soy una santa o yo soy un santo de Dios. Yo no concibo tal cosa. La vestidura es importante, pero escuche, la buena vestidura en un creyente no manifiesta la santidad. La santidad se muestra a través de las buenas obras que se hacen después de haber recibido la salvación. Y una de esas maneras, claro, si yo me he visto bien, yo estoy mostrando que soy santo, pero esa no es la raíz de la santidad. La raíz de la santidad es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que me lavó y me limpió y me separó para Él. Y como yo soy de Él, entonces yo evito todas esas cosas para que Él, cuando me quiera usar, me use como quiera. A veces nosotros podemos ir y predicar el evangelio y quizás podamos tener mucho conocimiento de la escritura y quizás podamos tener una buena manera de expresión para presentar el evangelio, pero si por dentro no hay nada, no vamos a ser efectivos. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra en las personas, es el Espíritu Santo quien convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, y Él usa personas de carne y hueso, imperfectas, pero que de una manera sincera buscan cada día agradarle con su estilo de vida. Eso es santidad. Por eso decimos que una simple apariencia externa solo es fariseísmo. Bueno, si usted mira los fariseos de la época cómo vestían, eran las vestiduras más largas, unas túnicas largas, y esas túnicas no solamente eran largas, iban bien, ellos estaban bien tapaditos, no mostraban nada, y en cada partecita de sus vestiduras tenían versículos bíblicos anotados ahí. Y es muy probable que la gente de la época viera a un fariseo y dijera, ahí San Caifás. Los que no conocían a Caifás, San Caifás, hasta venia le harían, pero Jesús, no. En un momento donde Jesús les está hablando de una manera fuerte, en Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28, mire lo que Jesús les dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis hermanos, son palabras muy fuertes y provienen de Cristo. Cristo está haciendo una radiografía interna a los fariseos y dice, ¿sabe qué? Ustedes se muestran muy bonitos por fuera, pero yo les voy a decir qué hay por dentro, con mis ojos que son de rayos X que penetran, yo les voy a decir qué hay por dentro. Por dentro de ustedes hay huesos de muertos, hay toda clase de inmundicia, hay robo. La pregunta es, si el Señor en esta mañana nos hiciese una radiografía, ¿nosotros qué podría haber? ¿Qué podría hacer el Señor? ¿Qué podría ver el Señor hoy en nosotros si nos hiciese una radiografía con sus rayos X? Cristo, en su carácter santo, es omnisciente y significa que todo lo conoce. Cristo, en su carácter
es omnipresente. Él está en todas partes. Y si verdaderamente eres hijo o hija de Dios, Él está dentro de ti. O sea que Él no necesita mirar desde afuera, Él desde adentro ya sabe qué hay en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo somos realmente cuando nadie nos ve? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nadie nos ve? Ahí es donde tenemos que evaluarnos. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nadie nos ve? Porque somos expertos en mostrar a veces una figura que no tenemos por dentro. Qué bueno que cada vez que el Señor nos mirase por dentro pudiese decir de nosotros lo que dijo de Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Jesús no estaba improvisando, ni tampoco quería hacerlo sentir bien delante de todos. Él estaba diciendo realmente quién era Natanael. Qué bueno que cuando Dios nos mire a usted y a mí, aunque no somos perfectos, Él pueda decir, he aquí un verdadero cristiano que me ama y se esfuerza cada día por hacer mi voluntad, se esfuerza cada día por agradarme a mí, se esfuerza cada día por mostrarme a mí en todos sus semejantes. Qué bueno fuera que Cristo pudiese decir eso de nosotros. Ahora, en segundo lugar, debemos anclar nuestra vida en Jesús porque Él cumple sus promesas. Jesús cumple sus promesas, lo que Él promete, Él lo cumple. Ahora, una cosa es que yo le haga una promesa a usted. Otra cosa es que se la haga a Cristo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Yo le prometo a la hermana Denis que le voy a regalar una casa. Hermana, estoy improvisando, no se lo tome tan a pecho. Entonces, yo le prometo a mi hermana Denis que yo le voy a regalar una casa y lo hago porque yo soy millonario. Yo tengo de dónde echar mano para regalarle una casa a mi hermana y yo se la prometo. Y escuche, yo puedo tener en mi corazón todo el anhelo y la disposición de hacerlo, pero en el transcurso del camino algo puede cambiar. ¿Sí me está entendiendo para dónde voy? Está bien. Escuche, ¿qué puede pasar en el camino? Yo puedo perder mi dinero y caer en bancarrota. Y ya no tengo la forma de brindarle a mi hermana la casa que le quería brindar. Yo puedo enfermar y puedo morir. Ahora, puede que mi hermana Denis cometa una falta grave contra mi persona y esto ocasione que yo cambie por completo mi decisión. La hermana en el transcurso del camino puede hacer algo que sea tan grave que inclusive yo tenga que desistir de la amistad con ella. Eso podría pasar, ¿cierto? O también puede pasar que mi hermana quizás se muera y después de muerta yo no le puedo dar la casa. Como puedo morir yo, puede morir ella. Pero hablando acerca de lo que ella pueda hacer en mí, o también, ¿por qué no decirlo? Puede que ella ni siquiera haga algo contra mí, que ella siga siendo transparente conmigo, una buena hermana en la fe, y yo en el transcurso del camino le diga, hermana, no le voy a dar la casa. ¿Por qué? Porque no quiero. Es que el dinero es mío. No. Así de sencillo. Seamos sinceros, esto no es lo que puede pasar con nosotros. ¿Acaso nosotros no somos así, que cambiamos fácilmente con las personas? Nosotros somos así. Ahora, escuche, ¿qué tal si las promesas de Dios giraran en base a nuestra obediencia plena a su palabra? O sea, si Dios nos dijera a nosotros, bueno, yo te voy a dar esto, pero tienes que ser obediente plenamente a mi palabra. ¿Quién cree de ustedes que aplicaría para recibir la promesa? Ninguno aplicaríamos, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios, que las promesas de Dios para nosotros tienen como base la obediencia perfecta de Cristo. Dios no nos promete por lo que nosotros somos y menos por lo que hacemos, es por lo que Cristo es y por lo que hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor que Él nos promete. Pero no vaya a creer que nosotros no tenemos responsabilidad, eso lo vamos a ver más adelante. Escuche, esto es justamente lo que marca la diferencia en la promesa que Cristo nos hace. Va muchísimo más allá de esta vida, es una promesa que tiene su mira en la eternidad.
O sea, Cristo a nosotros en ninguna parte de la Biblia nos dice, yo te prometo una buena casa. ¿O quién me muestra un versículo donde Cristo nos haya prometido la mejor casa? No nos dice, te prometo un carro. No nos dice, te prometo esto, aquello, terrenal. No, Él nos dice, yo te prometo que si confías en mi Hijo, quien vivió una vida perfecta y se entregó en la cruz del Calvario por ti, si confías en Él y vives en Él y permaneces en Él, yo te voy a llevar a la eternidad. Él lo prometió, Él lo cumple. Esa es la promesa que Dios nos hace a nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente tiene todo el deseo de cumplir sus promesas, sino que también tiene todo el poder para hacerlo. Eso marca la diferencia. Escuchen, no solamente tiene el deseo, Él tiene el poder para hacerlo. Si usted mira el versículo 13 del capítulo 6 que leímos, mire cómo dice el escritor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esa sí vale. Él dijo, voy a mirar a ver si hay otro que sea mayor que yo. Y empezó a mirar en todo el universo y dijo, ninguno es como yo. Entonces voy a jurar por mí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, seamos sinceros, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa? Tenía 99 años, cuando Dios le hizo la promesa. ¿Y cuántos años tenía Sara cuando el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo te voy a bendecir y de ti voy a hacer una gran descendencia? Sara tenía 90 años. Escuche, solamente fue una promesa de un año. O sea, Abraham tenía 99 años, el Señor se le aparece y le dice, Abraham, te voy a bendecir y voy a hacer una gran nación de ti. 99 años y Sara tenía 90. Ahora, Dios no le prometió en un año porque le quedara grande que fueran otros 30 o 40, no, simplemente Él en su soberanía dijo, un año, pero lo voy a cumplir. Si usted y yo miramos qué pasó en ese momento, Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. Humanamente hablando, Sara no podía quedar en embarazo. Es tan humanamente imposible la situación para que Sara conciba que ella se ríe porque no creyó. Sin embargo, Abraham permaneció firme hasta el final y por eso él recibió la promesa, y es lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el versículo 15. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, seamos sinceros. Si Dios es capaz de cumplir una promesa donde una mujer es estéril, ya no le llega la menstruación, el Señor cumple esa promesa y les da un hijo y hace una gran descendencia de ellos. Porque Dios no puede a nosotros cumplirnos las promesas que nos ha hecho. Si en primer lugar su carácter santo es inmutable, es decir, Él prometió y en su santidad Él no miente, en su santidad Él no cambia, es por amor a sí mismo que Él ha prometido darnos todas las cosas en Cristo Jesús y Él no cambia. Entonces necesitamos creer que Dios va a cumplir sus promesas porque Él no cambia, pero también necesitamos creer que Dios va a cumplir su promesa porque Él está interesado en cumplirla y tiene todo el poder y la autoridad para hacerla. Si a nosotros una tormenta en el mar nos impide avanzar, el Señor simplemente le dice a la tormenta, ya, quietecita. Y ella, como un gatico doméstico, obedece a su amo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos afligimos tanto? Porque a veces para nosotros el no tener para pagar el arriendo se convierte en esa tormenta huracanada que nos impide avanzar en el Señor. ¿Por qué para nosotros a veces el estar sin empleo se hace como una tormenta tan grande si para Dios no fue imposible conceder un hijo a Abraham y a Sara en su vejez? Necesitamos creer y esperar con paciencia la promesa de la inmortalidad. Escuche, Cristo lo prometió y Cristo lo cumple.
La pregunta es, ¿cómo manifestamos que con paciencia esperamos la promesa? Sencillo, viviendo en santidad y obedeciendo su palabra. Muchas veces a mí me han preguntado, ciertas personas me han preguntado, oiga, ¿por qué usted como cristiano no practica ciertas cosas que la gente del común practica? ¿Por qué ustedes los cristianos creen que Cristo viene a levantar a la iglesia? Esas son las preguntas que algunos me han hecho. Y luego me preguntan, ¿cuál es la base para usted tener una fe como esa y creer firmemente en las Escrituras? Bueno, yo les respondo, la base es mi propia vida. Mi propia vida es la base para yo creer en Cristo y esperarlo hasta que Él venga por mí. ¿Por qué mi propia vida? Escuche, porque yo estaba muerto en delitos y pecados y Cristo me dio vida y me levantó de la tumba. Su sacrificio perfecto y su victoria sobre la muerte certifican mi estadía con Él por toda la eternidad. Por eso vivo para Él. Por eso guardo mi corazón y uso los miembros de mi cuerpo que antes usaba para iniquidad, para glorificar su santo nombre. Por eso espero con paciencia ese glorioso día cuando se manifieste la salvación de mi alma. Y esto nos lleva de la mano al tercer punto, que es: anclamos nuestra vida en Jesús, porque su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y su sacerdocio eterno nos llevan a perseverar. ¿Por qué, en tercer lugar, nosotros necesitamos anclar nuestra vida en Jesús? Escuche, porque su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y su sacerdocio eterno nos llevan a perseverar en la fe. Todas las religiones del mundo, sin excepción alguna, enseñan que las personas necesitan hacer buenas obras para poder ir al cielo. Todas enseñan que las personas necesitan hacer obras para ir al cielo. Es más, algunas religiones enseñan que sus miembros, para poder ir al cielo, tienen que matar a todas aquellas personas que no creen lo mismo que ellos. Y eso es lo que vemos en algunos países. Gente fusilada porque no comparte X religión, no pasa eso. Y ellos piensan que a través de fusilar a las personas, que para nada son obras buenas, porque están matando seres humanos, ellos creen que de esa manera van a ir al cielo. Pero lo que les quiero decir es que todas las religiones, ninguna se salva. Enseñan que las personas necesitan hacer obras para ir al cielo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que por causa del pecado que está arraigado al corazón del hombre, Dios ve esas obras como trapos de inmundicia. No importa la magnitud de una buena obra que algún pecador sin Cristo pueda presentarle a Dios, está manchada por el orgullo, por la vanidad, por el egoísmo, etcétera, etcétera. Sin importar cuál sea el tipo de obra que se presente a Dios el Padre, si no es presentada por medio del Señor Jesucristo y su obra en la cruz, el fin de esa obra es solo buscar la gloria humana. ¿Usted no ha visto que las personas que normalmente tienen sus redes sociales y reparten un mercado, ellos no lo hacen secretamente? Ellos van y reparten el mercado, pero aquí estoy en San Andrés, un lugar muy pobre, y miren, aquí estoy con la familia y les estoy dando este mercado, pero adicional a esto, aquí tengo unos billeticos. Y todo tiene que salir por las redes sociales. La gente se quiere mostrar, la gente sin Cristo se quiere mostrar a sí mismo, pero escuche, el cristianismo provee la única base correcta para acercar al pecador a Dios mismo de manera directa y sin intermediarios. Cristo mismo es el objeto correcto. Fue entregado por el Padre como el mejor de sus regalos para acercarnos a Él. ¿Cuántos creen esta verdad? Su vida perfecta de santidad y obediencia plena a la persona del Padre, su carácter inmutable manifestado en su cuerpo de carne, su entrega total por los pecadores hasta la muerte, certifican que Él y solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo y solo Cristo es el único medio de salvación. ¿Por qué?
Porque Él en su naturaleza humana obedeció la ley de manera perfecta, una obediencia total a la ley santa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque era un hombre, Él también era Dios inmutable que no puede cambiar. Ninguna religión puede hacer eso, ninguna religión puede presentar un Dios como nuestro Dios, quien se entrega a sí mismo para que los hombres puedan ser salvos. Ahora, ¿quiere comprobar esto? Que el sacrificio de Cristo es perfecto y que se hizo una sola vez y que es suficiente y que no necesitamos nada más. Vaya conmigo a este mismo libro en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo para que lo lea y usted se convenza de esto que le estoy diciendo. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mire cómo comienza el escritor diciendo en el versículo 1. Porque la ley, está hablando acerca de las obras. Cuando usted escuche la palabra ley, significa que tiene que hacer ciertas cosas. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos ¿a quiénes? A los que se acercan. De otra manera, si la ley hiciera perfectas a las personas que se acercan, entonces de otra manera cesarían de ofrecerse, no habría necesidad de ofrecer tantos sacrificios porque ya hizo perfecto al que se acercó. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, ya estarían listos para ir al cielo. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién? Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando de la humanidad de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer mi voluntad. Para hacer tu voluntad, ¿cierto? Bueno, ahí estamos bien, menos mal que no se me han dormido. Para hacer tu voluntad. ¿Qué sigue diciendo? ¿De quién? Es correcto. ¿Y qué dice acerca de Cristo? Bueno, yo quiero que ustedes lean para que ustedes mismos se convenzan. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor allá de vacaciones? ¿Qué está haciendo el Señor a la diestra del Padre? Está intercediendo por nosotros, por eso Él es por excelencia el sumo sacerdote. Y dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos más. Si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si su fe, confianza y esperanza está puesta en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted, significa que aunque usted no es perfecto, ya Dios lo ve como si fuera perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira a Odilson, no ve a Odilson. Dios ve a Cristo morando en Odilson y limpiándolo a través de su sangre, y adicional a eso, ve el Espíritu Santo haciendo su proceso de santificación en la vida de Odilson. Y así pasa con todo aquel que es un verdadero hijo de Dios. Por eso, mis hermanos,
Nosotros necesitamos anclar la vida en Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo un sacrificio perfecto y Él es ese sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo conoce tus luchas. Cristo conoce aquel problema, aquella situación que te aflige. Cristo conoce las tentaciones que a diario vienen de parte de Satanás para destruirte. Pero en medio de todo esto, Cristo hoy te dice, no temas, solo confía. Yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador que te ayudo. Solamente humilla tu corazón delante de mi señorío y espera, porque yo soy tu oportuno socorro. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y si usted y yo estamos esperando en estas promesas, eso significa que sin ser perfectos estamos viviendo una vida en santidad. Recuerde que Él mismo dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Váyase para la casa con estos 3 puntos que acabamos de mirar. ¿Por qué debemos anclar nuestra vida en Jesús? Porque su carácter es inmutable, porque Él es fiel para cumplir sus promesas, porque su sacrificio es perfecto y su sacerdocio es eterno. Amén. Oremos. Yo espero verdaderamente que usted haya entendido la seriedad de este mensaje. Mis hermanos, si esto que nosotros acabamos de ver en esta mañana a través de la palabra del Señor no lo lleva a usted, por lo menos en su interior, a saltar de alegría y gozo, a adorar y glorificar al Señor con sus labios, si esto no lo lleva a usted a vivir una vida cada día más, donde usted aborrece el pecado con todo su corazón y ama la santidad de Dios, si esto no lo lleva a usted verdaderamente a humillar su corazón delante de Dios, yo tengo que decirle con dolor, pero tengo que ser sincero, quizás usted no es salvo. Porque una vez el Dios Santo se despojó de su trono de gloria y vino a derramar su sangre por usted, lo primero que Él te dijo y me dijo como posesión suya es, sea santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que yo espero en el Señor que este mensaje sacuda todas las fibras de tu corazón y te lleve a doblegar tu orgullo delante del Señor y a querer abandonar el pecado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él en una plena y total dependencia. Humilla tu corazón. Es mejor ahora reconocer que somos pecadores delante de Dios. Es mejor ahora reconocer cuán frágiles somos y reconocer que lejos de Cristo no podemos hacer nada. Que una vez estando lejos de Cristo en la eternidad, en el lago de fuego, ya no podamos acercarnos a Él como hoy lo podemos hacer. Padre, en esta hora yo te doy muchísimas gracias por tu palabra. Señor del cielo y de la tierra, yo te bendigo con todo mi ser y con todo mi corazón. Y te doy gracias por esta gloriosa porción. Señor, es verdad que es una porción que confronta directamente nuestro pecado, Señor. Es una porción, Dios mío, que como espada penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, tú nos conoces de tal manera que llegas hasta allá, a ese punto oscuro, donde ni siquiera la ciencia con su tecnología puede llegar, oh Dios. Por eso, Señor, examina en esta hora nuestro corazón y mira si en nosotros hay camino de perversidad y llévanos, Señor, a doblegarnos en humillación delante de ti. Es mejor ser quebrantados, Señor, en esta vida por tu palabra que como martillo golpea la piedra. Señor, es mejor ser quebrantado por ella para poder venir a ti como ovejas mansas. Oh Dios, que no ir al infierno como cabras que hacemos nuestra propia voluntad, porque un día estaremos delante de ti en el juicio del gran trono blanco. Y Señor, no queremos escuchar de ti decir que como hicimos nuestra voluntad, así se haga en la eternidad. Sino más bien queremos escuchar de ti, por cuanto hiciste mi voluntad,
Ahora que se haga tu voluntad humillada, ven y entra en mi reposo. Ayúdanos, Señor, a entender que en este lugar no es el predicador ni el pastor el que habla, es tu palabra predicada, Señor. Lleva a la iglesia a entender que aunque el pastor y el predicador no son perfectos, no son los mejores teólogos, ellos están en dependencia de tu Espíritu y por pura gracia reciben tu revelación, oh Dios, sin merecerlo, para que ellos entiendan y atiendan directamente tu voz. Lleva a esta iglesia a caminar en santidad delante de ti. Lleva, Señor, esta iglesia a caminar en unidad y en armonía. Haz que en esta hora aquellos que guarden rencor, resentimiento en su corazón puedan perdonar, para que tú puedas perdonarlos, Señor. Aquellos que están cosechando en su interior una raíz de amargura, por favor, trae el gozo de tu salvación a ellos. Levanta a aquellos que están muertos, Señor. Dale fuerza a aquellos que están cansados, debilitados, porque las tormentas de la vida, esos fuertes huracanes, Señor, próximamente los están llevando a abandonar la fe. Por favor, no permitas que ellos abandonen la fe. Más bien, fortalécelos, Señor. Enciéndelos en el fuego de tu Espíritu Santo y llévalos a la cruz del Calvario para que te vean en agonía, clavado en la cruz, derramando su sangre por ellos, oh Dios. Y que a la misma vez ellos puedan entender que al igual que el predicador, no merecen que un glorioso Salvador, que un Rey como tú se despoje de sus vestiduras reales y se ponga las vestiduras viles de nuestro pecado por amor a nosotros. Ayúdanos a perseverar en amor, en unidad, en armonía, con ese temor y esa reverencia delante de ti, oh Dios, cada día. Ayúdanos a valorar los medios de gracia que hemos recibido, Señor, sin merecer. La oración, el estudio de la Escritura, la congregación, oh Dios de la gloria. Porque es tu Santo Espíritu el que nos impulsa a vivir para tu gloria, Señor. Bendice nuestros niños, Padre Santo, bendice nuestros niños y pon en ellos ese temor reverente para que ellos en el futuro sean los futuros pastores, predicadores, maestros, evangelistas, para que ellos en el futuro sean esos adoradores en espíritu y en verdad. Bendice nuestros jóvenes, lleva a nuestros jóvenes a seguir adelante en la vida cristiana, Señor. A nosotros como adultos, Señor, y a todos de manera general, guíanos a una madurez, para que no seamos arrastrados por los vientos, por las tormentas, por los huracanes, y para que tampoco seamos arrastrados a la apostasía por medio de las falsas enseñanzas. Llévanos a mirar siempre la verdad de tu palabra, para vivirla, Señor, con gozo, con alegría y con temor reverente. Ahora que salimos de este lugar, llévanos a meditar, Señor, en tu palabra. Llévanos a gozarnos, Señor, en tu presencia, deleitarnos en todo lo que eres y en todo lo que has hecho en nosotros. Empezamos una nueva semana, Señor, donde de seguro tendremos que tomar decisiones. Empezamos una nueva semana, Señor, donde las pruebas que vienen de parte tuya para edificarnos, para pulirnos, van a estar. Pero también empezamos una semana donde la tentación de parte del enemigo y aún de nuestra propia naturaleza humana, con el propósito de destruirnos, también van a acompañarnos. Pero rogamos para que tú, mi Señor y mi Dios, como sumo sacerdote, sigas intercediendo por nosotros. Tú nos conoces porque fuiste humano como nosotros. Conoces esas debilidades, Señor. Por eso te las entregamos en esta mañana, Señor, y te rogamos que nos ayudes a trabajar en ellas. Ayúdanos a trabajar en nuestro propio pecado, Señor, para que así nuestro carácter siga siendo perfeccionado y cada día, Señor, nos parezcamos más a ti, para que todos aquellos que nos vean a Cristo en nosotros y puedan venir a Él en arrepentimiento y fe, glorificando su nombre y anhelando vivir para su gloria. Llévanos en tu bendición y en tu victoria en Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.